En la segunda mitad del evento tuvimos 4 conferencias a cargo de Ruth Padilla de Borst, doctora en teología. Ella se presenta como hija de Dios, esposa de Santiago, madre de muchos y abuela de algunos. Anhela ver que la paz y la justicia se abracen en el hermoso y quebrantado mundo que constituye nuestro hogar. Vive en Costa Rica como miembro de Casadobe, una comunidad cristiana intencional. Junto con Santiago dirige la comunidad de estudios teológicos interdisciplinarios, CETI. Fue activa en ABUA en su juventud, sirvió como parte del equipo regional de la IFES en América Latina y todavía hoy es directora de Certeza Unida. Sirve en el equipo coordinador del International Fellowship for Mission as Transformation, INFEMIT, y es miembro activa de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. A continuación, la cuarta y última conferencia del día martes 23 de enero de 2018, titulada La Comunidad de Iguales, una vivencia de integridad, basada en la carta a Filemón. Hoy por la mañana leímos, quienes hicimos el devocional, la intimidad con el Señor evitará la ceguera espiritual. A través de la relación con Él podemos vernos como somos y creer que Cristo nos purifica. Es imprescindible ver la realidad del mal con la mirada penetrante de Jesucristo. El pecado es el origen de toda la corrupción y el perdón del pecado es el inicio de toda renovación. Es imprescindible ver la realidad del mal con la mirada penetrante de Jesucristo. El pecado es el origen de toda corrupción y el perdón del pecado es el inicio de toda renovación. Oremos. Dios, rogamos juntos y juntas que te hagas presente en nuestras mentes y nuestros corazones. Sabemos que estás, pero queremos reconocer tu presencia. Comunidad de amor, queremos reconocer tu presencia en el palpitar de nuestro corazón, en la frescura de la mañana, en el canto de la creación toda. Y como parte de ella gemimos por tu recreación. Necesitamos tu perdón. Te confesamos soberano sobre todo lo que somos y tenemos. Permite por tu gracia que vivamos hoy a la luz de esa confesión, amando como vos amás, sirviendo como vos servís. Hacenos instrumentos de tu paz, hacenos hacedoras de tu justicia. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Aquí, entre nosotras y nosotros hoy, y en cada espacio en el cual nos movemos al regresar a nuestros hogares, nuestras universidades, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras sociedades. Por la gracia de tu Hijo Jesucristo es que venimos delante tuyo. Amén. A ver, ¿quiénes aquí conocen el Perú? ¿Alguien ha ido al Perú? Tierras hermosas, con majestuosos picos nevados, verdes selvas, lagos, bosques, extensas playas y una riqueza de terrenos, plantas y animales. Una de las atracciones turísticas más significativas es Machu Picchu. Anidada en lo alto de los impresionantes Andes, esta antigua ruina incaica recibe 2.500 visitas diarias. ¿No se escucha bien? No más, recibe 2.500 visitas diarias. No más porque el gobierno restringe el ingreso para proteger el lugar. Un impresionante logro arquitectónico. Machu Picchu se erige hoy como un símbolo más del poder imperial. ¿Por qué?
porque mucho antes de que nuestros ancestros y sus tierras fueran violadas por los conquistadores españoles con cruz y espada en mano, y gracias Juan por esta xilografía de José Rueda, mucho antes de que ocurriera esto, los guerreros incaicos habían barrido la región, sembrando muerte a su paso, imponiendo su lengua y tradiciones y estableciendo su imperio en las alturas de los Andes. Tal como el Coliseo en Roma y las pirámides en Egipto. Hay postales, videos, libros de todo color que retratan las maravillas de Machu Picchu, disfrazando la realidad que yace debajo de las historias oficiales de poder, prestigio, triunfo militar, éxito económico. Cuando las estructuras de represión fabrican un mundo de ficción e ignoran la cruda realidad, necesitamos escuchar a los artistas, a los poetas, pintores, cantores de la vida, denunciantes de la muerte, que sacuden al dormido y despiertan sueños. Profetas que nombran y al nombrar descubren, desnudan, arrancan el barniz y exponen esas maravillas como torres de orgullo construidas sobre las espaldas quebradas de personas oprimidas. Lamento, del pintor ecuatoriano Guayasamín. Y el poeta chileno Neruda articula el lamento. Y leo una porción de su poema En las alturas de Machu Picchu. Machu Picchu, pusiste piedra en la piedra y en la base harapos, carbón sobre carbón y en el fondo la lágrima, fuego en el oro y en él temblando el rojo goterón de la sangre. Devuélveme el esclavo que enterraste, sacude de la tierra el pan duro del miserable, muéstrame los vestidos del siervo y su ventana. Dime cómo durmió cuando vivía. Dime si fue su sueño ronco entreabierto como un hoyo negro hecho por la fatiga sobre el muro. Sube a nacer conmigo, hermano, dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado, domador de guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado, aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado. Traed a la copa de esta nueva vida vuestros viejos dolores enterrados. Mostradme vuestra sangre y vuestro surco. Decidme, aquí fui castigado porque la joya no brilló o la tierra no entregó a tiempo la piedra o el grano. Señaladme la piedra en que caísteis y la madera en que os crucificaron. Encendedme los viejos pedernales, las viejas lámparas, los látigos pegados a través de los siglos en las llagas y las hachas de brillo ensangrentado. Yo vengo a hablar por tu boca muerta. A través de la tierra juntad todos los silenciosos labios derramados y desde el fondo habladme toda esta larga noche como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso.
Afilad los cuchillos que guardasteis. Ponedlos en mi pecho y en mi mano como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados. Y dejadme llorar. Horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dejadme llorar. Horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dejadme llorar. Porque la corrupción más atroz es aquella que denigra a los seres humanos y permite que la avaricia reduzca a nuestros congéneres a un bien material. Personas tratadas como cosas. No hay nada más deshumanizante. No solo para la persona vendida, comprada y esclavizada, sino también para la persona que vende, compra y esclaviza. Hoy vamos a conversar sobre el desafío de vivir como comunidad de iguales, una vivencia de integridad. Y para ello nos vamos a adentrar en un relato más de los primeros años después de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Exploraremos una carta escrita por Pablo mientras era prisionero en Roma, alrededor del año 58-60, dirigida a Filemón, un líder cristiano que vivía en el Valle del Lico en Asia Menor. Pero antes de ir a la palabra, vamos a tomarnos un momento para reflexionar. Luego de haber pasado la noche, después de algo que experimentamos juntos anoche y de cosas que descubrimos anoche, a la luz del poema de Neruda y a la luz de lo que descubrimos anoche, preguntémonos en silencio, ahí donde estamos, estas cosas. ¿Descubriste algo nuevo sobre vos mismo? ¿Qué descubriste? ¿Lamentás alguna actitud hacia otras personas? ¿Alguna acción concreta? ¿Qué valores se dejaron ver en esas actitudes y acciones que debes confesar? Regalémonos el privilegio de un espacio de silencio para que escribas un poema, un salmo, un lamento, una confesión, una oración a tu Creador. Repasemos la locura de esa simulación reveladora y tomémonos un momento de silencio. La intimidad con el Señor también evitará la ceguera espiritual. A través de la relación con Él podemos vernos como somos y creer que Cristo nos purifica. Es imprescindible ver la realidad del mal con la mirada penetrante de Jesucristo. El pecado es el origen de toda corrupción y el perdón del pecado es el inicio de toda renovación. No estamos siempre acostumbrados a pensar en el lamento como una dimensión necesaria de nuestra espiritualidad, de nuestra vivencia, de nuestra vida cotidiana. Pero sigamos con un tiempo de silencio y de necesario lamento. Lamento no solo por la corrupción allí afuera, sino también la corrupción aquí adentro. Si el lamento es un paso necesario para desengancharnos
de la corrupción. Y la ofrenda comunitaria, la conciencia de la pertenencia a la comunidad, impacta también nuestra valorización de esas cosas que nos corrompen, que por quererlas nos corrompemos. Hoy vamos a hablar de la comunidad de iguales como otro antídoto. Él pertenece contigo. Ustedes se pertenecen mutuamente. Las palabras de Pablo eran alarmantes. Iban absolutamente contra la lógica. No tenían ningún sentido económico. No había lugar para ese llamado en el sistema imperial romano. Después de todo, Onésimo, el esclavo, había escapado llevándose pertenencias de su dueño. Las expectativas naturales y legales incluían descrédito público, severa disciplina y posiblemente aún ejecución. Onésimo, el esclavo de Filemón en Colosa, era un don nadie, mera propiedad de la cual el dueño podía disponer a gusto y placer propio y sujeto a duras penalidades legales. Sin embargo, Pablo se dirige a Filemón de modo directo y a la vez cariñoso. Y les animo a buscar el libro, no vamos a leer todo el libro, pero vamos a ir recorriéndolo como hemos hecho con otros pasajes. Y quizás luego ustedes pueden volver a leer a la luz de lo que conversamos hoy. Entonces encuentran el librito pequeñito de Filemón. No sé cuántas veces hemos oído algún sermón sobre Filemón. Hoy lo vamos a explorar como otro antídoto a la corrupción. ¿Ya lo tienen? Entonces Pablo se dirige a Filemón de modo bastante directo y a la vez cariñoso. Celebra el amor que los une en Cristo y le presenta un desafío personal que no encaja de ninguna manera con las expectativas del medio sociocultural y económico en el cual están inmersos. Recibe a Onésimo, pero ya no como esclavo, aún menos como ladrón fugitivo, sino como un hermano digno. Este no es un asunto privado que queda entre Pablo y Filemón. Primeramente se hizo público cuando Pablo escribió la carta. ¿Dónde estaba? Miren el comienzo. ¿Dónde está Pablo? En la prisión, probablemente en Roma. Está en compañía de Epafras, Marco, Aristarco, Demas y ¿quién más? Nuestro amigo Lucas, el médico que nos ha ido contando varias de estos relatos. Luego se dio a conocer a un público más amplio cuando la carta fue leída en público por Apia, la esposa de Filemón, que por ser la mujer del hogar expandido ahí, probablemente era la que más se ocupaba de los esclavos. Era el papel de las mujeres en ese tiempo. Y su hijo Arquipo, que era el líder de la congregación que se reunía en su casa. Ahora, Pablo le plantea este desafío a Filemón. Onésimo se escapó, robó. ¿Cómo se le ocurre a Pablo pedirle, exhortarle, rogarle, casi demandarle a Filemón que reciba nuevamente a Onésimo? Ya no como esclavo,
¿Cómo se le ocurre a Pablo esperar un comportamiento tan fuera de la norma por parte de Filemón? ¿Qué fundamento tiene para postular una meta tan exigente? Pablo fundamenta todo su caso en las demandas del camino de Jesús, el camino del amor, de la dignidad humana, de la pertenencia a una nueva comunidad generada por la vida y el ministerio de Jesús. Registros tanto bíblicos como extrabíblicos retratan a esa comunidad como una que se ríe de las fronteras construidas por los seres humanos y de las exclusiones impuestas por el imperio. Una comunidad que construye una pertenencia subversiva desde abajo hacia arriba. Una comunidad que trasciende las expresiones locales. ¿Se acuerdan de lo de ayer? Pasa más allá de la frontera de las expresiones locales, altera las lógicas de poder y dependencia del mundo y reposiciona a todos sus miembros como iguales al pie de la cruz. Imaginen, por ejemplo, lo que significó para la iglesia madre, la de Jerusalén, bajar del pedestal para recibir apoyo monetario de las iglesias hijas de Asia Menor. Ellas eran la mamá, ellas eran la fuente del conocimiento sobre Jesús. Ahí había originado el movimiento de Jesús. Y ahora les tocaba recibir. No era fácil reconocer necesidad frente a otros. Reposicionando. O ¿cómo sería para los líderes en Jerusalén soltar su hegemonía cuando a los seguidores de Antioquía les dieron el privilegio de ser llamados cristianos antes que ellos? La palabra cristianos fue atribuida, fue dada por otras personas a los seguidores de Jesús en Antioquía. Una provincia ahí del margen, de una provincia mezclada de gentiles y judíos. Y ellos recibieron el nombre de cristianos antes que los de la iglesia madre en Jerusalén. O que sería soltar el privilegio, reconocer los aportes de estas personas de esos otros lugares marginales, aún de personas que miran el mundo de una manera diferente a ellos, aún de personas que el mundo considera inútiles. Repasemos en más detalle. ¿Quiénes son los personajes de este relato? Pablo, líder cristiano de familia judía prominente, muy educado, con mucho acceso a la cultura, un líder de familia judía prominente. Filemón, un cristiano gentil convertido, un cristiano de extracto griego convertido a la fe cristiana. Onésimo, un joven perteneciente al escalón más bajo de la escala social. No había nadie por debajo de un esclavo escapado. Era un pagano ignorante, escapado, vulnerabilísimo. Aunque tiene credenciales Pablo para obligar a Filemón a obedecerle, Pablo no impone su voluntad, sino que suplica a Filemón en nombre del amor a favor de Onésimo, versos 8 y 9. Pablo entonces sustenta su pedido en la koinonía, la comunión, que une a Onésimo con Pablo y luego, como en una cadena, a Onésimo vía Pablo con Filemón. ¿O es solo vía Pablo? Vamos a ver eso. Pablo comienza exponiendo la íntima relación que él mismo tiene con Onésimo. Pablo identifica a Onésimo cariñosamente como su hijo, como quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso, con quien va mi propio corazón y como alguien muy especial para mí. Este don nadie
es muy especial, es un hijo. Y en el contexto judío, un hijo es muy significativa la relación padre-hijo. Implícitos en la carta quedan el hecho de que en lugar de perderse entre las multitudes en la gran ciudad, Onésimo había buscado a Pablo. O sea, Onésimo se escapó de Colosa, de la casa de Filemón. Terminó en Roma, la gran ciudad donde podía perderse entre la multitud, una ciudad grande. En lugar de solo perderse por alguna razón, por el mover del espíritu, Onésimo buscó a Pablo en la prisión y había sido discipulado por él. Y ese vínculo fraterno entre ellos inspiró en Onésimo la confianza de no seguir escapando, sino de confrontar las consecuencias de su acción. Él podría haberse quedado ahí escondido en la ciudad y ser otro don nadie, perderse en la multitud, y sin embargo busca a Pablo, que sabe que le va a exigir enfrentar su situación de haberse escapado y haber robado. Y entonces aquí él está dispuesto a correr el riesgo de vivir las consecuencias naturales del castigo. Ahora, es fascinante notar la destreza literaria de Pablo y un toquecito de humor cuando emplea un doble juego de palabras. Vean el verso 11. Onésimo significa útil. Es bastante obvio que un esclavo que roba y huye no resulta nada útil, y que su regreso, de hecho, podría redundar en beneficio para su dueño. O sea que así, en el estatus en que está, no es nada útil para el dueño. De hecho, le costó, porque perdió al esclavo y perdió lo que robó. Pero Pablo emplea un sinónimo de útil, eucrestos. Un sinónimo de útil, eucrestos, que la pronunciación de esta palabra se acerca mucho al título Cristo. De alguna manera deja entrever que, dado su nuevo vínculo con Jesucristo, el cristiano Onésimo es doblemente útil. Ya no solo para Pablo, a quien le da compañía y con quien comparten la vida y le da ánimo a Pablo en medio de su condición como prisionero, pero que también es útil para Filemón. Entonces la cadena esta no es solamente de Onésimo a Pablo y vía Pablo a Filemón. La cadena es vía Jesucristo. Ha pasado entonces por su vinculación con Jesucristo, ha pasado de ser una persona socialmente despreciada a ser una persona, y de ser un esclavo inútil a ser, verso 16, un hermano querido en el Señor. Fíjense el cambio. Este nuevo vínculo establecido en Cristo entre Onésimo y Pablo sí se extiende naturalmente a la relación entre Onésimo y Filemón, y debe verse en dimensiones muy prácticas. Una renovada valorización de inútil a doblemente útil. Debe verse también en libertad económica y, en resumen, en reconciliación reconfortante. Pablo pide a Filemón: recíbelo como a mí mismo. No se trata simplemente de recibir a Onésimo tratándolo como dictan su comprensible enojo o el código social greco-romano, porque podría recibirlo, disciplinarlo y que siga la vida como siempre. Y sería muy natural por parte de Filemón cumplir con eso. Es lo mínimo que requería, sería la postura menos complicada según la ley romana y totalmente amparada por la ley.
Tampoco se trata de hacer borrón y cuenta nueva y asimilarlo nuevamente a su condición de esclavo como si nada hubiera ocurrido. El amor requiere un paso más radical. Filemón debe valorar a Onésimo como valora a Pablo, su compañero y hermano, y tratarlo de manera acorde a esa renovada valorización. Entre líneas se lee la exhortación a otorgarle la libertad, integrándolo a la red familiar y a la comunidad de fe en situación de igual a igual, como si fuera Pablo. Pablo era el judío erudito de familia aristocrática judía, educado y ahora líder famoso, apóstol entre las iglesias. Visitaba una iglesia a otra, era líder, era reconocido. Y Filemón debe ver a este don nadie, como recibirlo como si fuera Pablo. Miren el contraste. Pablo a la vez es muy realista y concreto. Escuchen lo que le dice a Filemón: carga sus deudas a mi cuenta. O sea, él no desconoce la realidad económica involucrada en este cuadro. Los días o meses de ausencia de un esclavo significaban pérdida económica para su dueño. No contaba con ese trabajo. Esta pérdida se acumulaba como una deuda personal. Y en el caso de la ley, el esclavo regresaba, tenía una deuda. O sea que encima de ser esclavo tenía que saldar esta deuda. O sea que debía trabajar triple jornada. A esto se le agrega, en el caso de Onésimo, la suma robada al huir. O sea que era económicamente el cuadro estaba en un pozo del cual sería prácticamente imposible salir. Carga sus deudas a mi cuenta. Pablo procura despejar todo impedimento para la reconciliación entre Filemón y Onésimo. Y se compromete personalmente a liberar económicamente a Filemón de su pérdida y a Onésimo de su deuda. Se compromete personalmente a liberar a Filemón de su pérdida y a Onésimo de su deuda. Esto lo hace, dice, de puño y letra. Vean al final, cosa que en aquellos días formalizaba un contrato con peso legal. Es como una firma. Cuando uno firma un recibo, uno firma un pagaré, firmo, puño y letra. Esta carta era en sí mismo entonces un compromiso legal que estaba asumiendo Pablo con respecto a esta deuda. Cabe la posibilidad de que este pago fuera considerado el precio de la libertad de Onésimo, quien entraría en una categoría común en ese tiempo de esclavo liberto. Y hasta podría poner ese estatus de esclavo liberto, lo ponía en la posibilidad de acceder a la ciudadanía romana. Pablo recuerda a Filemón que Filemón le adeuda aún más. Estamos hablando de dinero por aquí, pero Pablo se atreve a decirle a Filemón: en realidad, ¿sabes qué? Vos me debes mucho más de lo que Onésimo te debe a vos. ¿Por qué? Porque fue Pablo quien llevó a Filemón a conocer a Jesucristo. O sea, que Filemón le debe su propia vida, no le debe solo un dinero, no le debe solo horas de trabajo, le debe todo. Le debe haberlo llevado a la fuente de la vida, a Jesucristo. O sea, entonces hay una conexión natural entre Onésimo y Filemón, porque ambos son deudores. Filemón será el griego dueño de esclavos, será el señor de esta casa. Onésimo será un don nadie, pero ambos son deudores. Ambos también pueden ser liberados por el amor de Dios
hecho tangible mediante el amor de los hermanos y las hermanas. Ambos están en el mismo nivel, deudores y posibles receptores del amor de Dios. Habiendo despejado Pablo ahora el impedimento económico, carga todo a mi cuenta, yo me ocupo, Pablo concluye ese esfuerzo persuasivo instando: reconforta mi corazón. Insiste en que los pasos que tome Filemón en relación con Onésimo repercutirán directamente en el bienestar de Pablo mismo. No le es indiferente, no es algo marginal. Esto es algo de mucho valor, de mucho significado para el bien de Pablo. Como embajador del Cristo reconciliador y siguiendo su ejemplo, Pablo se tiende como puente entre las partes en conflicto. Dios, Cristo reconciliador, Pablo se tiende como puente entre las partes en conflicto por encima de toda diferencia étnica, social, para abrir el camino del encuentro y el perdón. Expresa confianza en que por amor a Cristo y a Pablo, Filemón hará aún más a favor de Onésimo de lo que Pablo pide. Ahora, caben dos preguntas. ¿A qué aludirá Pablo con esa frase, harás aún más de lo que te pido? ¿Y por qué Pablo no habrá atacado frontalmente la esclavitud? Es una pregunta que nos hacemos al leer el texto. ¿Por qué dice, bueno, recibílo como a mí, pero por qué no le dice de una así, con todas las palabras, liberalo? Si pensamos que la esclavitud es algo obsceno, es algo denigrante, no es voluntad de Dios. Una posible respuesta es que, dadas las condiciones sociales y políticas de la época y la fragilidad del movimiento, nuevo movimiento, que ya estaba siendo perseguido, hubiera sido infructuoso, o sea, no hubiera dado buen fruto exigir públicamente la abolición de la esclavitud. Ya hubiera sido un nivel de sublevación al imperio demasiado grosso. Por ello, en lugar de lanzar una declaratoria abiertamente revolucionaria que podría haber despertado peor persecución y dejado a miles de personas desprotegidas, Pablo promueve un cambio desde adentro de la nueva comunidad, una revolución desde abajo que altera la naturaleza de las relaciones entre dueños y esclavos y en ese sentido actúa como una semilla inevitable de cambios más sistémicos. ¿Se entiende la diferencia? No es una declaración pública, hay que abolir la esclavitud y los matan a todos. Comienza con algo casi en realidad más revolucionario, pero es la revolución desde adentro de la alteración de las relaciones en la nueva comunidad reconciliada por Jesucristo. Lo que Pablo solicita entonces no es simplemente una liberación del esclavo Onésimo. Bueno, cambia de estatus, ahora está liberado. Está pidiendo un cambio total en las relaciones sociales, una subversión del código de honor, una alteración de la relación dueño-esclavo. No solo el estatus legal, sino la relación misma, la valorización de la persona como tal. Porque bien podría haber llegado Onésimo, Filemón recibe el dinero de Pablo, lo libera, pero no cambia su relación. La exigencia del Evangelio es una radical alteración de la relación misma, de la valorización de uno y otro, de una y otra. Las expectativas estereotipadas de la cultura respecto a los que habían sido esclavos debían romperse. La apelación no era primariamente a una revolución política que algún día a largo plazo afectara la ley romana, sino una apelación a una realidad más trascendente y presente, la libertad y la igualdad
que resulta del Evangelio. De hecho, las demandas del Evangelio alterarían las relaciones en una nueva comunidad de tal manera que no podían más que impactar los patrones sociales y la institución misma de la esclavitud. Ahora es sabido que en las primeras comunidades cristianas los seguidores de Jesús se reunían en casas de familia y rompiendo todo protocolo social, sus reuniones integraban personas de todos los estratos sociales. Y vean esas partes de las cartas que a veces ni leemos. Yo por lo menos me llevó años querer leer esas partes, porque las veía superfluas, esas listas de nombres en Corintios 15, Romanos 15, ¿qué importan? ¿No? Esa no es la enseñanza. Pero, wow, que dicen mucho. Si leen esos nombres y entienden, investigan un poquito el trasfondo de esos nombres, van a ver que en esas listas de esas comunidades hay personas ricas, hay personas esclavas, hay personas esclavos libertos, hay personas griegas, hay personas romanas, hay personas judías. Hay de todo. Romanos 16, perdón, no 15. Vale la pena leer para entender esas cosas. No por nada están en la Biblia. No es casual. Además, entonces, además de esta diversidad de personas en la comunidad, en lugar de invertir en la construcción de edificios para reunirse, el dinero que no gastaban en edificaciones y alfombras y sistemas de sonido, lo invertían en mandar misioneros, sustentar a personas como Pablo y apoyar a los huérfanos y las viudas. Y tercero, a liberar esclavos, a comprar la libertad de esclavos, a redimir esclavos. Eso hacían con su dinero, con sus ofrendas, en un intento de afirmar públicamente la igualdad entre todos en la comunidad cristiana. Llegamos a los saludos finales, versos 23 y 25. Pero antes de formular los saludos de rigor en toda carta, bueno, hay que firmar, decir algo, Pablo hace un pedido final que demuestra su atrevida esperanza. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribe la carta? En la cárcel. Está escribiendo desde la cárcel. No tiene ninguna garantía otra que seguir en la cárcel o morir. Pero miren lo que dice. Le pide a Filemón que le prepare alojamiento porque confía poder visitar a esa comunidad de fe en un futuro cercano. Ese es uno. A la vez, el anuncio de esta posible visita obviamente ejercería cierta presión sobre Filemón, a quien le tocaría rendir cuentas a su mentor sobre el estado de su relación con Onésimo. Mira que vengo. Entre los compañeros de Pablo que envían saludos se encuentran Epafras, que era de Colosa. Colosenses 4:2 nos muestra que con Pablo en ese momento había alguien de Colosa, otro más, que había proclamado el evangelio en esa comunidad, pero hoy es prisionero como Pablo. Además de Aristarco y Lucas, están Marcos y Demas, ambas personas con las cuales Pablo mismo ha tenido que transitar un camino de reconciliación luego de sus abandonos. Todos estos nombres, de nuevo, podemos saltar por encima quién, qué importa, pero entendamos cómo esto era algo muy cotidiano, muy concreto, muy real de las relaciones. Pablo mismo tuvo que restaurar relaciones con Marcos. No en vano, no así superficialmente, él reclama la reconciliación de otros. Ahora, no por habitual debemos desvalorizar la oración de cierre. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con tu espíritu. La escuchamos mucho, ya como que a veces no nos cala muy hondo.
Pero Pablo es consciente de que el planteo que le ha hecho a Filemón y a su comunidad no es algo sencillo. Él es consciente de esto. Él conoce bien los debates del espíritu tentado a vivir según las expectativas del medio social, político y económico. Él conoce bien cómo estamos motivados por impulsos personales, egoístas y ambiciosos. Por ello ruega que la gracia del Señor Jesucristo, el que se entregó plenamente para hacer la paz, que esa gracia de ese Jesucristo que se entregó para restablecer relaciones justas con Dios, con los demás, con el resto de la creación, que esa gracia que Jesucristo da para liberar y dar vida plena a todas las personas, que esa gracia se arraigue en el seno, en el centro, en el núcleo de esa comunidad de fe. Porque entonces no es a pulmón propio, no es a fuerza de voluntad humana, sino es regalo. La gracia es ese amor inmerecido. Y es solo por gracia, por el regalo de ese Dios hecho presente a través de su Espíritu, que hay posibilidad de que un inútil, esclavo escapado, esté en el mismo nivel y reconocido como tal que el Señor de la casa. Con frecuencia, ahora hemos visto esclavitud en el Nuevo Testamento, en los primeros siglos después de Cristo. Vimos los cuadros impresionantes de la esclavitud bajo el imperio incaico. Y con frecuencia, erróneamente, pensamos que la esclavitud es asunto del pasado, remoto y superado. Sin embargo, hoy en el mundo, como les comentaba el otro día, hay más esclavos que en cualquier otra época. Contabilizan probablemente unos 27 millones de personas esclavizadas hoy. 27 millones. ¿Cuántas ciudades de las suyas habría que sumar? Buenos Aires más Sao Paulo, para todo Buenos Aires más todo Sao Paulo, de personas esclavizadas hoy. En América Latina, por debajo del barniz del progreso, de los grandes edificios, de la tecnología, niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres están siendo explotados mediante trabajo forzados, trata interna, tráfico internacional, reclutamiento no voluntario a fuerzas militares, empleo infantil en condiciones de peligro como minas, manipulando productos químicos o maquinaria pesada, y millones más que no se cuentan entre esos 27, trabajan en condiciones infrahumanas, sin beneficios, sin ninguna seguridad laboral ni de salud. El desafío para el pueblo de Dios hoy es el mismo que le planteó Pablo a Filemón y a la comunidad de seguidores de Jesucristo en Colosa. Nos toca rogar a Dios que derrame sobre nosotras y nosotros su gracia para que abramos los ojos, para que lamentemos, para que desenterremos la esclavitud escondida en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, para que asumamos un compromiso radical con la erradicación de las causas de la esclavitud, como son la pobreza, la exclusión, la discriminación, para que con valentía confrontemos a personas, instituciones o sistemas que oprimen. Así eso nos demande, cárguenlo a mi cuenta. Posiblemente nos demande inversión económica o riesgos a nuestra propia seguridad, para que vivamos con integridad como comunidades alternativas, comunidades de iguales, donde esta doña nadie que vino de una provincia y llegó a la capital
y está trabajando de domingo a domingo con un día libre por mes y no le alcanza el tiempo ni el dinero para ir a ver a sus hijos que están siendo criados por la abuela, que esa doña nadie sea legítima miembro activa de una comunidad cristiana y encontrar una manera de que si no tiene cómo llegar a la iglesia llegue a ella, por ejemplo. Y ustedes pueden proveer otros ejemplos. ¿De qué manera la reconciliación con Dios nos demanda entonces reconciliación que nos fuerza a reconocer que frente a la cruz todos estamos en el mismo plano? Todos somos deudores y todos somos potenciales receptores de la gracia de Dios. Para cerrar este ratito, varios de ustedes la semana pasada y la anterior estuvieron orando por un amigo nuestro que varios conocemos, el hijo, por Moisés, hijo de Luis y Soledad Cruz Villalobos. Quiero leerles un poema que nos compartió Luis como expresión de agradecimiento por el acompañamiento que recibieron. Porque más allá de que Luis sea amigo íntimo de varios o no, de que lo conozcamos o no, de que Moisés sea esto o lo otro, esté en alguna condición u otra, aquí el valor fue la oportunidad de acompañar como hermanos y hermanas. Y esto de alguna manera Luis habla a través de mi lectura en agradecimiento por el apoyo y el acompañamiento que brindaron muchos de ustedes como expresión de esta pertenencia mutua. Nos pertenecemos como parte del cuerpo de Cristo. Amar es acompañar. Dedicado a quienes nos acompañaron en estas arduas y transformadoras semanas. Amar es acompañar, parir la vida junto al otro, revolcarse en el suelo de la espera, sacudirse el polvo de la noche, abrazar desde lejos, desde cerca, mirar el profundo color de la llaga y no escapar, besar las sombras del desconsuelo, de la desolación y tornarlas ruego, esperanza. Amar es acompañar, dejándose aquilatar por el tiempo que el otro vive, maldice o sueña, es caer por los lugares que el otro soporta, es apaciguar en silencio el dolor que no puede nombrarse y caminar la tercera milla con el corazón apegado al suspiro. Amar es acompañar la sed y el hambre, el pálido dolor, la marca en la piel que sangra, el pecho agitado que no puede detenerse. Es cantar bajito la canción necesaria al oído del que la requiere urgente. Es besar la frente fría, febril, del que casi ha perdido todo. Es mirar al cielo por el otro, es clamar al cielo por el otro. Es tener en las manos el testimonio vivo, palpable, la prueba de que el cielo adviene con su paz y su milagro siempre y de diversos modos. Amar es acompañar, como el trino trinitario lo hace, por los siglos de los siglos hasta el final de los tiempos. Acompañar es parecerse a Dios. Amén. Muchas gracias por compartir con nosotros. Si quieres más información de los movimientos estudiantiles, puedes encontrarnos en nuestra página en Facebook, IFES América Latina, o en nuestro sitio web, ifesworld.org. Que Dios te bendiga.